Esta es la historia de una niña que parecía tener una vida normal. Katie Beers, una niña de 9 años que vivía en una pequeña casa suburbana en Long Island, Nueva York. Como cualquier otra niña de su edad, jugaba con sus amigos, asistía a la escuela y soñaba con su futuro. Pero lo que parecía ser una vida normal para Beers, pronto se convirtió en una pesadilla. El 28 de diciembre de 1992, Beers fue secuestrada por un hombre que ella conocía y confiaba, donde la mantuvo encerrada durante 17 largos y aterradores días. Y lo que ocurrió después es una historia de terror que te dejará sin aliento. Imagínate a una niña de 9 años, inocente y vulnerable, siendo arrancada de su vida normal y arrojada a un mundo oscuro y desconocido. ¿Cómo logró sobrevivir durante 17 largos y aterradores días? ¿Qué clase de monstruo sería capaz de hacer algo así a un niño? Esto es solo el principio de esta historia escalofriante que te llevará a través de las profundidades del terror y el sufrimiento. Así que acompáñame y descubre cómo Katie Beers se convirtió en la chica en la pared. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Beers vivía con su madre y su hermano mayor. Su padre biológico nunca fue identificado. Desde muy joven vivió con su tía y su esposo, quienes abusaron sexualmente de ella y de su hermano. Pasó gran parte de su infancia viviendo con su tía Linda en Guillory, que luego Beers afirmó en una entrevista que en el pasado la trató como una esclava, mientras su esposo Salvatore abusaba sexualmente de ella. Con tan solo los 2 años de edad, Beers tuvo una relación tensa con Linda, quien la trataba con dureza y la regañaba por cosas que no había hecho. Por otro lado, su esposo le daba golosinas y la trataba mejor, pero también era un hombre peligroso con un historial de violencia y delitos. La tía de Beers y su esposo tenían antecedentes penales por delitos sexuales. El esposo de Linda comenzó a abusar sexualmente de Beers con tan solo 2 años. También abusó emocionalmente de Beers, amenazándola y haciendo que se sintiera inútil. Durante todo ese tiempo, Beers se volvió cada vez más retraída y luchó con problemas emocionales y de comportamiento. La vida de Beers en casa de su tía se caracterizó por el aislamiento. Siempre la mantuvieron alejada de otros niños y familiares, y no la dejaron tener muchos amigos. Además de ser abusada emocional y físicamente, Salvatore la golpeaba cuando se portaba mal y Linda la reprendía con dureza. A pesar de su difícil situación, Beers logró mantener la esperanza de un futuro mejor. Desafortunadamente, ese futuro se vio truncado por el secuestro y la tortura a manos de un amigo de la familia. Todo se volvió aún más trágico el 28 de diciembre de 1992, justo 2 días antes de su 10º cumpleaños. Espósito, a quien ella llamaba Big John, era un amigo de la familia y le había dicho que quería comprarle un regalo por su cumpleaños. Espósito, quien había sido arrestado previamente por intentar secuestrar a un niño en 1977, llevó a Beers a su casa, pero lo que parecía algo normal se convirtió en la peor pesadilla. Este hombre de 43 años y contratista de obras había construido su propio apartamento sobre el garaje de su casa y solía publicitarse como un gran hermano local para los niños de la zona. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Espósito había construido un túnel subterráneo que conducía a una mazmorra de hormigón justo debajo de su garaje durante varios años. En el garaje de Espósito, Beers jugó un videojuego en la habitación del hombre. Pero cuando Espósito hizo insinuaciones sexuales hacia la niña y ella lo rechazó, Espósito la obligó a bajar a un calabozo que había construido específicamente para ella y que estaba enterrado debajo de su garaje. Este era una caja de madera de 1,20 metros de largo, 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad. La entrada del túnel de 6 pies de largo estaba oculta detrás de una trampilla de hormigón de 200 libras, con la puerta en sí oculta por una estantería extraíble en la oficina de Espósito. El suelo estaba cubierto por linóleo y una alfombra, ocultando la trampilla que se encontraba dentro de un armario con la entrada disimulada tras una librería. Beers quedó atrapada allí,
en una oscuridad casi total, durante casi 3 semanas mientras abusaba sexualmente de ella. A pesar de que la policía estaba a solo unos metros de distancia, ya que habían establecido un puesto de mando afuera de la casa de Espósito, no podían escuchar los gritos de la niña porque estaba enterrada debajo del suelo. En el búnker, Beers pasaría los siguientes 17 días encarcelada en un espacio de 6 por 2 pies que contenía una habitación insonorizada aún más pequeña, del tamaño de un ataúd, que contenía poco más que una cama y un televisor. Sorprendentemente, Beers incluso recordó haber jugado en la tierra creada por el hoyo recién excavado unos años antes. Mientras Beers estaba prisionera, Espósito ideó una explicación para su desaparición y una coartada para sí mismo. Para ello, obligó a Beers a grabar un mensaje que decía que un hombre con un cuchillo la había secuestrado. Espósito incluso llevó el mensaje grabado a la sala de juegos Spelleplex en Concept donde se supone que la había llevado y fingió pánico, diciéndole al personal que había perdido a Beers adentro. La situación de Beers era cada vez más desesperada. Durante su cautiverio, Espósito le permitió llamar a su familia 2 veces, pero le dijo que no revelara dónde estaba. Beers intentó escapar varias veces, pero cada intento fue más peligroso que el anterior. Fue descubierta por Espósito, quien la castigaba cruelmente por cada intento fallido. La tensión y el suspenso se acumulaban, mientras Beers luchaba por encontrar una manera de escapar y volver a su vida normal. Finalmente, el 13 de enero de 1993, Espósito se entregó a la policía y llevó a los detectives a la mazmorra donde Beers había estado encerrada. La confesión de Beers lo puso en prisión de 15 años a cadena perpetua, aunque nunca fue acusado de violación o agresión sexual. Murió mientras estaba encarcelado en 2013. Después de ser liberada del cautiverio, Kerry Beers regresó a una vida que nunca volvería a ser la misma. Los 17 días que pasó encerrada en una caja bajo tierra tuvieron un impacto profundo en ella, y sus secuelas todavía se hacen sentir hasta el día de hoy. En los días y semanas posteriores a su rescate, Beers fue sometida a pruebas psicológicas y terapia para ayudarla a enfrentar y superar los traumas que había sufrido. Pero incluso con la ayuda de profesionales, su camino hacia la recuperación fue largo y difícil. El secuestro tuvo un efecto duradero en la vida de Beers. A medida que crecía, luchaba por hacer frente a las emociones y los recuerdos que venían con la experiencia traumática. A menudo se sentía aislada y sola, incapaz de conectarse con los demás de la misma manera que lo había hecho antes. Después de ser salvada, Beers fue enviada a vivir con una familia adoptiva, a quien ella le da crédito por haberla salvado. Ahora está casada y tiene 2 hijos. En una entrevista del 2014 dijo: "Mi vida es exactamente lo que siempre quise, 2 padres que me aman, hermanos increíbles, un esposo y 2 hijos. Debería haber estado en cuidado de crianza desde que tenía 2 años o incluso antes. Fui abusada sexualmente por el esposo de mi tía, desde que tenía 2 años hasta que fui secuestrada por un amigo de la familia cuando tenía casi 10 años. También fui abusada física, emocional y verbalmente por todos los adultos que se suponía que debían cuidarme. Lamentablemente, el abuso era algo a lo que Beers no veía ajeno. Los servicios de protección infantil vinieron a la casa para entrevistarme, pero es difícil ser sincero con esas personas cuando te están entrevistando en la casa donde está ocurriendo el abuso, en la habitación exacta donde estaba ocurriendo. Pero a pesar de todo, Beers nunca perdió su espíritu de lucha. Con el tiempo, aprendió a enfrentar sus miedos y a encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante. Hoy en día, es una defensora de la seguridad infantil y usa su historia para educar a otros sobre los peligros que acechan a los niños. La historia de Kerry Beers es un recordatorio de que la resiliencia humana es verdaderamente increíble. A pesar de los horrores que había vivido, ella encontró una manera de seguir adelante y construir una vida significativa. Su historia nos enseña la importancia de la perseverancia y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Esperamos que esta historia haya sido impactante y reveladora para ustedes y que hayan aprendido algo importante de ella. Si les gustó este video,
No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en la próxima entrega de Historias Terroríficas.